síndromes de sensibilidad central y diagnóstico diferencial con patologías o síndromes psiquiátricos. La doctora Pilar Muñoz Calero es licenciada en Medicina, especializada en Pediatría, Neonatología, Estomatología y Adicciones, y es experta en Medicina Ambiental. Es la presidenta de la Fundación Alborada, codirectora de la Cátedra Extraordinaria Patología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora docente de la Facultad de Medicina en dicha universidad. Es también miembro de la American Academy of Environmental Medicine. Os dejo con ella. Muchas gracias. Pues es que muchos médicos, por desconocimiento, ¿no? por una falta un poco por ignorancia, ¿no? de todos este tipo de patologías, pues resulta que cuando se salen de su punto de mira una serie de síntomas, de signos, directamente derivan a los pacientes al psicólogo o al psiquiatra, generando un dolor tremendo. Pero tremendo, porque claro, imaginaros personas que tienen una serie de patologías y que ya están sufriendo por esa patología, que realmente luego encima pues el médico cuestione lo que está diciendo y les acaben derivando al psicólogo, al psiquiatra. Entonces todo esto me ha hecho un poco pues hacer una recopilación, y esta es la charla, ¿no?, que os quiero presentar, hacer una recopilación, qué es lo que ocurre cuando viene alguien, ¿no?, a una consulta y podemos sospechar, aparecen síntomas, aparecen dentro de la anamnesis ciertas cosas que nos pueden hacer pensar que la persona, esta me parece a mí que tiene que ir directamente al psicólogo, al psiquiatra, porque realmente lo desconocen, ¿no?, muchas de las cosas que pasan. De hecho, yo soy profesora de la universidad, damos una asignatura optativa a estudiantes, ¿no?, de primero a sexto en la Facultad de Medicina, con una asignatura que se llama o cambias de conducta o cambias de planeta. Tenemos un aforo siempre con lista de espera, siempre repleto, realmente teniendo muchísimo interés, porque cada vez no saben qué hacer muchas veces, ¿no?, con todas estas patologías que cada vez están más frecuentes, pero que siguen siendo muy desconocidas. Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, como os digo, la medicina ambiental es el primer cartel que os pongo, porque os vuelvo a decir que soy una apasionada, ¿no?, de la medicina ambiental, que ya, como dice la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, ya en el 2009, habla de la medicina ambiental no como una especialidad más, sino como una especialidad transversal que enriquece todas las especialidades. Es decir, que el neurólogo, que el propio psiquiatra, que el oftalmólogo, que el otorrino, que el de cirugía cardiovascular, todas las especialidades, absolutamente todas, conozcan la medicina ambiental, no va a sustituir su especialidad, simplemente la va a enriquecer. Es muy importante conocerlo. Una de las patologías más significativas, ¿no?, de la medicina ambiental, aunque es un abanico que abarca muchísimas, pero es la sensibilidad química múltiple. Entonces, pues es una... ¿Por qué las más significativas? Además, porque es la que más evidentemente está vinculada de una manera bastante evidente con los contaminantes y con los tóxicos. ¿Qué sería entonces necesario tener en cuenta cuando un paciente presenta un perfil de aparente patología psiquiátrica? Dice, esta persona tiene un problema psiquiátrico. Antes de nada quería comentaros también, porque me ha llegado esta diapositiva que pongo ahora, es nueva, no la tenía en mente ponerla porque me ha llegado últimamente. Es una publicación que ha salido en el año 2021, pero que yo la acabo de ver, la acabo de descubrir. Y habla de la relación entre exposición a pesticidas y enfermedades mentales, una revisión sistemática en la que dice lo siguiente, fijaros en los resultados. De los resultados encontrados por los diferentes artículos se puede deducir que la exposición a residuos de pesticidas tiene claros efectos sobre la salud mental de individuos altamente susceptibles a la presencia de contaminantes. Entre ellos, por ejemplo, mujeres, lactantes, recién nacidos, pero también personas expuestos a estos, ¿no?, a los pesticidas, como pueden ser los formuladores, aplicadores agrícolas, personas residentes en la cercanía de campos agrícolas, pero es que realmente todos estamos muy expuestos a los pesticidas. ¿Quién no fumiga en su casa muchas veces los jardines o los mosquitos? ¿O quién no come a diario, por lo menos 3 veces al día, no sé cuántas comidas llenas de pesticidas
insecticidas y de herbicidas. De hecho, por ejemplo, se sabe en los últimos estudios que una sola lechuga, puede haber sido tratada hasta con 7 plaguicidas diferentes. O sea, imaginaros la exposición permanente que tenemos. Y este estudio aclara, y además otros más, pero este me ha parecido quizá de los últimos y más interesantes, cómo puede incluso estar vinculado con patologías mentales, con problemas mentales. Bueno, dentro de lo que he hecho una especie de, pues de recopilación, no ha sido fácil, no ha sido nada sencillo, pero ¿qué puedo entonces hacer? ¿Con qué puedo yo diferenciar? ¿Y qué pasa cuando una persona viene y de alguna manera yo sospecho? Pues esta persona parece que puede tener un problema psiquiátrico. Bueno, lo primero y más importante, hay que hacer un diagnóstico diferencial con los trastornos somatomorfos, ¿vale? Los trastornos somatomorfos, como podemos ver aquí, pues son síntomas o neurosis de histeria epidémica, trastornos de personalidad histérica o histriónica, el comportamiento histérico también histrónico, paciente histérico. Aquí podemos ver la definición de todo lo que tiene que ver con los trastornos somatomorfos. No sé si sabéis que la guía de Linz, que se llegó incluso a dar, y en gran medida por el apoyo y la ayuda y el trabajo que hacen las asociaciones, que realmente las felicito si alguien está aquí escuchando de asociaciones de personas afectadas, porque hacen un trabajo impresionante y se han logrado tal cantidad de cosas gracias a sus esfuerzos. Bueno, pues junto a estas asociaciones y algunos expertos que hemos de alguna manera nos hemos comprometido, no hemos hecho un examen, hicimos un examen de esta guía, se consiguió que se retirara, y una de las cosas que tenían puesto es que efectivamente la sensibilidad química era un trastorno somatomorfo y la metían como un problema psiquiátrico. Entonces, bueno, se consiguió retirar y bueno, pues fue realmente un gran logro, ¿no? Bueno, otro motivo, algo también que hace que en un momento determinado nos confundamos y podamos pensar que esta persona tiene un trastorno psiquiátrico: el desconocimiento de algunos conceptos de medicina ambiental. Los conceptos de medicina ambiental no nos daría tiempo ahora a exponerlos todos, pero aquí tenemos carga corporal total, adaptación o enmascaramiento, y los que he puesto en este color más clarito: bipolaridad, fenómeno de cambio, fenómeno de expansión, individualidad bioquímica e hipersensibilidad por denervación, que vamos a verlos un poco, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a verlos un poco, vamos a comprender por qué, si un médico no conoce estos conceptos de medicina ambiental, puede tener una sospecha absolutamente equivocada de que esta persona lo que tiene es un problema psiquiátrico. ¿Qué es la bipolaridad? Fijaros, si nosotros nos ponemos en contacto con un tóxico, al principio, el organismo, un par de horas o días después, lo que hace es una estimulación, es decir, se estimula, empieza a sintetizar una serie de enzimas que nos va a ayudar a intentar eliminar ese tóxico con el que nos hemos puesto en contacto. El propio sistema inmune se empieza a estimular, sobre todo para ayudarnos a desintoxicar. ¿Qué ocurre entonces si yo quito ese tóxico al cabo de las horas o al cabo de unos días? Quito ese tóxico, es decir, ya no me expongo a ese tóxico. ¿Qué ocurre? Que como ya ese tóxico no está, ese sistema enzimático que se ha sintetizado, ese sistema inmune que se ha estimulado, pues llega un momento en el que ya se apaga, ya no se sintetizan más enzimas, y entonces se produce un poco lo que llamamos el síndrome de abstinencia. Es decir, ha aparecido primero una estimulación, luego aparece un pequeño síndrome de abstinencia, pero ¿qué ocurre si ese tóxico, en lugar de retirarlo, yo continúo exponiéndome a él? Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento en el que se produce una ruptura de las reservas del organismo, el organismo se acaba agotando, aparece un vaciado de nutrientes, una incapacidad de producir energía, una aceleración del metabolismo y un estado de agotamiento. Entonces, como veis, empezamos por una estimulación, pasamos por un pequeño estado de abstinencia, al final llegar a tener un agotamiento y lo que se llama una depresión. Por eso se llama la bipolaridad. Entonces, esto es muy importante conocerlo, porque si no se conoce esto, por ejemplo, cuando alguien bebe alcohol, es muy fácil verlo. O sea, si yo al principio tomo un día un poco de alcohol y yo dejo de beber alcohol,
pues, ¿qué tengo al día siguiente? Tendría ese pequeño abstinencia, ¿verdad? O sea, en un momento determinado yo he quitado la exposición, he dejado de beber alcohol, al principio he tenido esa euforia, he tenido esa estimulación, el cuerpo intenta sintetizar para poder ayudar a eliminar ese alcohol que entra en el organismo, y entonces al día siguiente tengo esa pequeña abstinencia. Pero ¿qué pasa si en lugar de dejar de tomar alcohol, todos los días sigo bebiendo? Pues llega un momento en el que se produce ese agotamiento de las reservas y se produce ya un estado de agotamiento y lo que sería ya la depresión. Entonces, esto hace, el desconocimiento de todo esto, hace que en un momento determinado se sospeche, porque esto se ve muy claramente con el alcohol, pero no existe un conocimiento por parte de los sanitarios, por parte de las personas relacionadas con la salud, no existe un conocimiento de los tóxicos y de lo que ocurre con ellos cuando entran en nuestro organismo. El fenómeno de cambio, fijaros, esto es muy, muy, muy importante, porque imaginaros, voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Yo estoy en mi casa y yo me expongo a algo que es absolutamente ubicuo, que está en todas partes, que está en todas las casas y que sería el formaldehído. Está en los aglomerados, en las telas, en los materiales de construcción. Bueno, una sustancia tan conocida que el IARC incluso la tiene dentro del grupo de probablemente de cancerígeno. Bueno, pues yo me expongo al formaldehído, entonces empiezo con dolor de cabeza. Entonces, ¿qué ocurre? Pues voy al especialista, me duele la cabeza, veo que no se me quita el dolor de cabeza. Entonces, ¿qué me dan? Me dan algo que me quita el dolor de cabeza, ¿vale? Se me quita el dolor de cabeza. Pero voy a mi casa y el tóxico sigue ahí. Yo sigo expuesta a la causa y la causa sigue estando ahí, el formaldehído. Y entonces, ¿qué ocurre? Que empiezo con rinitis porque el tóxico está ahí. Y entonces, como ya he tapado, he puesto un parche a uno de los síntomas, que en el fondo es una llamada de atención, algo está pasando, pues empiezo con rinitis. Entonces voy al otorrino, mira, ¿qué pasa? Pues vamos a darle un antihistamínico. Y me quitan otra vez me tapan el síntoma. Y entonces empiezo con vértigos, y así voy a otro especialista. Y empiezo con cansancio, y así voy tapando de alguna manera todos los síntomas, pero la misma causa está ahí, me va provocando todos estos síntomas, y es lo que llamamos el fenómeno de cambio, y es lo que interpretan muchos médicos, sobre todo de atención primaria. Yo doy clase a médicos de atención primaria, realmente esto lo desconocen. Entonces, ¿qué hacen? Pues de repente dicen, bueno, esta es una hipocondriaca, esta persona, verás tú, ayer vino que le dolía la cabeza, a la semana siguiente le tenía rinitis, a la semana siguiente le tenía dolor de no sé qué. O sea, ¿os dais cuenta? O sea, realmente el desconocimiento de este proceso y de esto hace que, en lugar de comprender que esto es uno de los conceptos más importantes de medicina ambiental y que es ese fenómeno de cambio y que se va cambiando el síntoma, pero por eso uno no es ni hipocondríaco ni está loco, el desconocimiento de esto hace también muchas veces sospechar que se trata de un problema psicológico o psiquiátrico. El fenómeno de expansión también, es decir, esto que ocurre, que en un momento determinado un paciente llega a la consulta y dice, bueno, es que no soporto las colonias. Y 15 días más tarde, bueno, es que ahora ya no soporto el humo de los coches. Y 15 días más tarde, ahora ya no soporto ni la lejía, ni no sé qué, ni el humo del tabaco, ni el humo de las chimeneas, ya no soporto. Entonces empieza a producirse lo que es este fenómeno de expansión, porque lo que ocurre es que primero hay un fallo en los mecanismos de desintoxicación, como todos conocemos. Después aparece una lesión potencial también de las barreras de protección. Esas barreras empiezan a dañarse y entonces empiezan a fallar. Se produce también una desregulación hormonal y todo esto va provocando una disfunción, una entrada de partículas tóxicas y no tóxicas que antes estaban excluidas, una incapacidad del organismo para reconocer las sustancias que son potencialmente tóxicas y una sensibilidad creciente. Al principio uno se hace sensible quizá a los tóxicos o contaminantes de la misma familia bioquímica en la que pueden tener los mismos grupos funcionales, los mismos grupos bioquímicos, pero luego poco a poco se va extendiendo hasta que llega un momento en el que uno ya prácticamente reacciona a todo. Esto también puede ser sospecha en los médicos que lo desconocen y que no saben que existe un fenómeno de expansión, porque dicen, mira, es que al principio resulta que le molestaba esto, pero es que ahora ya dice que todo, al día siguiente vino y dijo, o sea, esto es algo enormemente importante de conocer, porque va a ayudar a que muchas personas realmente no tengan el sufrimiento que tienen y sean falsamente
falsamente diagnosticadas y de forma injusta de procesos psiquiátricos en los que no se les cree, en los que prácticamente se piensa que están exagerando y realmente es muy importante que se conozca. Luego la individualidad bioquímica, esto es algo que todo el mundo conoce, pero yo todavía me quedo sorprendida porque es que hay muchísimos colegas, muchos médicos que realmente todavía dicen, pero bueno, es que si los tóxicos, si es verdad que hay tantos tóxicos y si los tóxicos fueran tan dañinos estaríamos todos fatal. Yo siempre les digo, hombre, estamos bastante mal, la verdad que es que habría que ver, ¿no? Que estamos bastante mal, estamos un poco en estado funcional o de supervivencia. La salud es el desarrollo de todo nuestro potencial, de nuestras capacidades. Hemos ya cambiado un poquito lo que sería, ¿no?, el concepto de salud, pero incluso yo les digo, o sea, ¿qué me queréis decir? ¿Que todas las personas que se expongan a un tóxico tienen que tener exactamente las mismas consecuencias? Según eso, entonces todo aquel que fumara tendría que tener cáncer de pulmón. Hay gente que fuma, tiene un cáncer de pulmón, gente que tiene una bronquitis, gente que tiene catarros de repetición y gente que se muere con 95 años fumando. Esto se aplica a muchas cosas. También se tiene que aplicar a todo esto, ¿no? Es decir, no todo el mundo que se expone a pesticidas, por ejemplo, va a reaccionar igual, lo va a metabolizar igual. Tenemos una serie de polimorfismos genéticos que hacen que nuestra expresión, dependiendo de cómo sea, pues va a poder ser capaz de metabolizar mejor o no. Es decir, por ejemplo, es muy frecuente en las personas con sensibilidad química que tengan la enzima, el gen que codifica la enzima PON1, que se exprese de una manera muy lenta. De tal manera que la enzima PON1 es la que va a degradar algunos de los pesticidas, sobre todo los organofosforados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo tengo una expresión muy lenta de esa enzima, no voy a ser capaz de eliminarla de mi cuerpo con la misma facilidad que una persona que tenga una expresión correcta o rápida de esta enzima. Es decir, hay muchos factores y eso no tenemos por qué medir a todo el mundo por el mismo rasero. Esto es algo que vuelvo a recordar una y otra vez porque es realmente muy importante. Y luego, la hipersensibilidad por denervación es también un concepto muy importante que hay que conocer en medicina ambiental, porque hay muchas veces personas que tienen una neuralgia, una sensibilización neurálgica tremenda sin que haya un daño al nervio, de tal manera que se les hace todo tipo de electromiografías, todo tipo de pruebas y se les ve que el nervio no está dañado y entonces descartan y otra vez más les vuelven a derivar, ¿no?, al psicólogo o al psiquiatra. Realmente son personas en el que son muy sensibles y no tienen daño en el nervio, pero sin embargo sí que tienen esa hipersensibilidad por los diferentes tóxicos y que puede también confundirse con que están exagerando el dolor y que realmente no les pasa nada. Bueno, vamos a ver. Otra de las cosas también muy importante es también el polimorfismo COMT-MET-MET, catecolamina transferasa, es muy importante. Este polimorfismo suele ser muy frecuente también en personas con sensibilidad química que se expresen de forma MET-MET, el polimorfismo funcional VAL158-MET, donde el alelo MET presenta una actividad enzimática de 3 a 4 veces menor que la del alelo VAL. Entonces, ¿qué hace esta COMT, esta catecolamina transferasa? Esta enzima va a degradar las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, la serotonina, la acetilcolina, la dopamina, es decir, va a degradar todos esos neurotransmisores. Entonces, si yo tengo una expresión en la que la degradación también es más lenta, ¿qué es uno de los fenómenos en los cuales se ha estudiado? Pues se ha estudiado que las personas que tienen esta expresión en forma metionina, al ser tan lento, si por ejemplo una persona, imaginaros, se enfada, tiene miedo, esto que tenemos con tantísima frecuencia, tenemos una síntesis elevada de adrenalina, todo el mundo lo sabe, cuando nos ponemos nerviosos, cuando nos enfadamos, tenemos miedo, tenemos un aumento de la síntesis de adrenalina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta enzima tendría que degradar, si se expresara correctamente, rápidamente esa adrenalina. ¿Qué ocurre si se expresa de una manera lenta? Esa adrenalina se queda y se queda y se queda y perdura y no se degrada. ¿Qué ocurre cuando esa adrenalina se queda durante mucho tiempo en el cuerpo? Pues que se oxida, se puede oxidar. ¿Y qué es lo que pasa si se oxida? Que aparece una molécula que se llama adenocromo. ¿Y qué es eso? Pues una molécula muy parecida a la mescalina, muy parecida, es como un opiáceo, en el cual es un alucinógeno, más bien, en el cual normalmente va a los mismos receptores y entonces
aparentemente parece que la persona lo que tiene es prácticamente un brote psicótico, cuando realmente lo que tiene es una base bioquímica por una expresión de una enzima que no puede degradar correctamente un neurotransmisor como la adrenalina. O sea que imaginaros qué importante también es conocer esto. Bueno, la porfiria. Muchos habréis oído hablar, ¿no?, de lo que son las porfirinas. Las porfirinas es que es muy importante, son pigmentos fotosensibles que desempeñan un papel fundamental en el comportamiento de plantas y animales. En las plantas, una porfirina unida al magnesio va a formar la clorofila. En los animales va a formar el grupo hemo, principal componente de la hemoglobina, que lleva el oxígeno, principal componente del citocromo C y citocromo oxidasa, principal componente de las enzimas P450 del hígado de desintoxicación. O sea, fijaros, el grupo hemo, lo importante que es. Estas porfirinas son las moléculas que median entre el oxígeno y la vida. Son las encargadas de la creación, conservación y reciclaje de todo el oxígeno de la atmósfera. Permiten que las plantas liberen el oxígeno del CO2, permiten que las plantas y animales extraigan el O2 del aire, permiten que los seres vivos utilicen ese oxígeno para quemar hidratos de carbono, grasas, proteínas. La gran reactividad de estas moléculas las convierten en transformadores de energía y su afinidad con algunos metales pesados las convierten en tóxicas cuando se van a acumular en el cuerpo. Entonces, fijaros, la porfiria. ¿Qué es entonces una porfiria? Las porfirias son el resultado de deficiencias genéticas o adquiridas de enzimas que participan de la síntesis del hemo. Es decir, estas porfirinas, que son las que van a hacer la síntesis del hemo, en esa cadena hay algo que está mal, que se daña, que se altera, y entonces se produce una acumulación, que se produce una toxicidad, y eso es lo que llamamos las porfirias, ¿no? Entonces, es un acúmulo de porfirinas. Nuestras células producen, como ha hecho el grupo hemo, a partir de una serie de porfirinas en 8 etapas. Cada enzima de estas 8 etapas, ¿vale?, de todas las porfirinas, para que realmente no se produzca esta alteración, debe de funcionar al mismo ritmo que todas las demás para satisfacer la demanda del producto. Es decir, es como la típica cadena que tiene que haber, ¿no?, en una empresa de reciclaje en la cual todos tienen que ir de una manera rítmica, y si uno falla, ahí se organiza un atasco tremendo. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? La desaceleración de una enzima cualquiera va a provocar un cuello de botella, y las porfirinas y los precursores que se acumulan y provocan estas porfirias, esta toxicidad. Se dice que es una imitadora porque afecta a muchos órganos, haciéndose pasar por muchas enfermedades. Como a menudo los pacientes se encuentran mucho peor de lo que indica realmente su aspecto, la típica frase, ¿no?, de muchas personas con sensibilidad química: qué buena cara tienes, cuando por dentro están rematadamente mal. Eso, alguno, si me está escuchando, sabe que es muy frecuente que lo digan, ¿no? Entonces, no es infrecuente que los médicos les diagnostiquen un trastorno psiquiátrico. Las enzimas de la vía del grupo hemo se encuentran entre las más sensibles a las toxinas ambientales. La porfiria, por lo tanto, es una respuesta a la contaminación ambiental. Salvo una variante congénita grave muy poco frecuente, las porfirias aparecen en personas más sensibles al entorno ambiental. Fijaros, ya se decía que en un mundo sin contaminación esto era una ventaja para la supervivencia, ya que aquellas personas que tenían niveles más bajos de estas enzimas eran más sensibles al entorno ambiental, y entonces quienes tenían este rasgo podían evitar los lugares y las cosas que eran perjudiciales para la salud. Era como una señal de alarma: ya no, aquí no, porque esto realmente me va a hacer daño, me voy. Pero claro, en un mundo en el que las sustancias tóxicas ya es imposible de que las podamos evitar, son ineludibles, entonces la vía de las porfirinas está siempre alterada, y solo las personas con niveles muy altos de enzimas pueden tolerar de una manera mejor la contaminación. La sensibilidad, que realmente es algo que debería ser una virtud, se ha convertido en una maldición. Yo siempre digo, ¿no?, los fotógrafos, cuando tienen estas lentes, ¿no?, tan sensibles, que son tan frágiles pero a la vez tan maravillosas, porque son los que a través de esas lentes podemos ver la perfección. Es decir, podemos ver esos detalles, ¿no?, esa cosa, y realmente esas lentes tan frágiles y tan sensibles, realmente hoy día nos tenemos que embrutecer. Cuanto más brutos, más capaces somos un poco de resistir toda esta contaminación. Fijaros, el doctor William Morton
profesor de medicina ambiental en la Universidad de Oregón, observó que el 90% de los pacientes con sensibilidad química tenían déficit de una o más enzimas asociadas a las porfirinas. También observó que la mayoría de las personas con electrohipersensibilidad tenían déficits de enzimas asociadas a las porfirinas y que la electrohipersensibilidad y la sensibilidad química parecían ser manifestaciones de la misma enfermedad. Las personas con porfirias son neuropáticas, padecen de insomnio, de irritabilidad nerviosa. Su principal causa son las sustancias químicas y los campos electromagnéticos que contaminan el ambiente. Bueno, pasamos al siguiente punto. Hidrato de cloral. Bueno, ¿qué es esto del hidrato de cloral? Vamos a ver de una manera, no tengo mucho tiempo, pero yo creo que esto sería importante que podáis quedaros así con un concepto, aunque sea básico. ¿Qué pasa cuando un xenobiótico entra al organismo? Normalmente los xenobióticos son liposolubles, tienen que, mediante una serie de reacciones bioquímicas, pasarse a ser hidrosolubles, es decir, solubles en agua, no tanto en grasa, para que sean más fáciles de ser eliminados, ¿vale? Entonces, para eso hay una serie de fases. A veces con la fase 1 es suficiente, se produce una serie de reacciones bioquímicas y es suficiente, y directamente aparece la suficiente hidrosolubilidad para que se eliminen, como ahora veremos. Y si no, en algunos momentos, porque todas estas fases, fase 1 y fase 2 de desintoxicación, aunque se expresan mucho más en el hígado, pero están prácticamente en casi todas las células del cuerpo. Todas las células del cuerpo tienen capacidad de desintoxicar. Entonces, los xenobióticos entran en el organismo y se degradan normalmente a alcohol y luego pasan a aldehído, luego pasan a ácido y se eliminan por orina, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa si en un momento determinado nosotros tenemos una gran cantidad de exposición a más aldehídos? Como que, lo que hemos hablado antes, formaldehído, que está en casi todas las viviendas, en casi todas las oficinas, en casi todos los lugares. Os recuerdo que el interior de las viviendas puede ser hasta 10 veces más tóxico en la contaminación que el exterior. Entonces estamos expuestos a este formaldehído, estamos expuestos a la degradación de aminas biógenas, a esta adrenalina, a esta acetilcolina, a esta dopamina que estamos continuamente sintetizando. Cuando estas aminas biógenas se degradan, su compuesto es el aldehído, la peroxidación de lípidos, etcétera. ¿Qué ocurre cuando entonces esta parte cuando llegamos a la producción del aldehído aumenta mucho? Pues ¿qué va a ocurrir? Pues que el cuerpo, el organismo no tiene la capacidad de degradarlo, se acumula, se produce una vía retrógrada y empieza a producirse más cantidad de alcohol, provocando lo que llamamos el hidrato de cloral. Y pasa lo que muchas veces aparece en personas en las cuales dicen: uy, hoy tengo una mente pero absolutamente nublada. Es que hoy no puedo pensar, estoy como si tuviera todo borroso, estoy como una sensación de sentirme torpe, que no recuerdo las cosas, que se me acumula todo en la mente nublada, ¿no? Eso es así, es una forma muy gráfica de decirlo. Es por esto, es porque aparece una cantidad de alcohol, que es lo mismo que cuando tenemos resaca, cuando hemos bebido alcohol y al día siguiente estamos con un resacón, que aunque ya no estemos bebiendo alcohol, esos son los efectos. Pues esto es lo mismo, es decir, se produce más cantidad de alcohol aunque no hayamos bebido, el organismo genera más cantidad de alcohol por este acúmulo de aldehídos y entonces producen más cantidad de alcohol provocando el hidrato cloral y teniendo esta especie de sensación nublada en la que a veces también se hace sospechar que puedan ser algún tipo de trastorno o de síntoma psiquiátrico. Esas personas que de repente se ponen irritables sin entender por qué, estas personas que de repente es como que no saben, no pueden pensar, entonces es como, bueno, me parece a mí que tú tienes un problema psiquiátrico que tienes que ir a que te vean. Bueno, esto ocurre también con frecuencia. ¿Qué pasa? Además, que para que estas vías funcionen correctamente necesitamos diferentes enzimas. Y además, para que estas enzimas funcionen perfectamente, necesitamos también una serie de oligoelementos, una serie de vitaminas, una serie de minerales, que también puede existir un déficit de zinc, de molibdeno, de magnesio, de otros muchos oligoelementos, y va a hacer que todo esto también funcione de forma que no sea la correcta. Bueno, simplemente ya esto nos salimos un poco más del tema, cuando a veces estas rutas son muy sobrecargadas, aparece el epóxido, la epoxidación, que es otra ruta de desintoxicación,
que también provoca enfermedades ambientales, y cuando no hemos conseguido suficiente hidrosolubilidad, aparece la fase 2, que sería la fase de conjugación, donde se conjuga un tóxico con otra molécula endógena para intentar ayudarla a eliminar del organismo. Bueno, esto sería, ya lo voy a decir un poquito, y necesitamos también seleno, azufre, magnesio, es decir, un montón de minerales que también son necesarios para que esto funcione perfectamente. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que una de las cosas que puede ocurrir de una falsa sospecha a estar teniendo síntomas psiquiátricos es este bloqueo en la vía del hidrato de cloral, que da la sensación de que estamos como borrachos sin realmente haber vivido una sola. También el acúmulo de aldehídos, que es lo mismo que acabo de decir. Hemos visto que por un lado era el hidrato de cloral y por otro lado el acúmulo de aldehídos, porque estamos expuestos a este metabolito con muchísima frecuencia. Por ejemplo, fijaros, los aldehídos se descomponen, muchos xenobióticos se descomponen en una etapa aldehídica, es decir, los alcoholes, como hemos visto, después de descomposición es el aldehído. La cándida, ¿quién no tiene casi cándida hoy día? Si está casi todo el mundo con cándida, pues uno de los metabolitos de la cándida es el aldehído, por lo tanto se produce un aumento del acúmulo de este aldehído. Estar en contacto con el cloruro de vinilo, los plásticos, escapes industriales de automóviles, la degradación de neurotransmisores, como ya hemos visto, el formaldehído en las viviendas, el tolueno que está tan frecuente en tantas cosas, hasta en las toallitas de los bebés tienen tolueno, el tricloroetileno, que es un compuesto que está, por ejemplo, en las tintorerías. Entonces, cada vez que llevamos algo al tinte y metemos eso en nuestra casa, estamos inhalándolo, pesticidas, azúcares, es decir, el metabolito de degradación de todos estos compuestos al final es el aldehído. Por lo tanto, se produce ese acúmulo de aldehído, y también, fijaros que son altamente tóxicos, pero esto es una cosa muy interesante. Fijaros, yo soy experta en adicciones, estuve trabajando con adictos durante muchos años, cosa que me enseñó muchísimo, aprendí muchísimo, ¿no?, de aquello. Entonces, fijaros, cuando yo aprendí que el alcohólico de verdad, el adicto de verdad, es una enfermedad, no es un vicio, que no es lo mismo usar bebida, abusar de la bebida, depender de la bebida y ser adicto a la bebida, no es lo mismo, que hay diferentes grados, ¿vale? Cuando un adicto es un adicto, de verdad es una enfermedad, de tal manera que también es una enfermedad física, además de mental, además de emocional, de espiritual, de todo lo que queráis, del ser humano. Pero realmente es una enfermedad física. ¿Por qué? Porque el alcohol no se metaboliza de la misma manera. Porque resulta que el alcohol entra en forma de etanol, ¿vale? Y produce acetaldehído, normalmente se produce luego acetato y se elimina por el cuerpo agua y CO2 y se acaba degradando. Pero ¿qué ocurre si la enzima que degrada el acetaldehído no funciona, no pasa a ácido y resulta que se acumula el acetaldehído? Ese acetaldehído atraviesa la barrera hematoencefálica, se une a algunos neurotransmisores como sería la adrenalina, serotonina, etc. y forman un compuesto que se llama TH y Q, que son las tetrahidroquinolonas. Este compuesto TH y Q tiene también el mismo efecto, exactamente el mismo efecto que un opiáceo. Y entonces el cuerpo, cuando de pronto ya no recibe el contaminante, ya no recibe el alcohol, lo necesita, porque de alguna forma, al formar compuesto, de alguna forma está continuamente pidiendo, y entonces se produce una adicción. Por eso no es lo mismo que el uso. Hay gente adicta que consume mucho menos que una persona que abusa, porque no es la cantidad de alcohol que bebamos para decidir si alguien es adicto o no, por ejemplo, sino que es la relación que yo tengo con la sustancia, cómo mi organismo metaboliza el alcohol y qué relación tengo yo con esa sustancia, compulsión, obsesión, pérdida de control, etcétera, porque no puedo dejar de beber esa sustancia, pero no puedo una vez que yo empiece, pero no quiere decir que tenga que beber todos los días, mientras que el que abusa puede beber todos los días, pero no tiene esta relación patológica con el alcohol. Bueno, pues esto es algo muy importante porque se produce con el acúmulo de aldehídos, como he dicho. También los aldehídos pueden provocar aductos, activan la secuencia complementaria del sistema inmune, ¿no? Entonces, bueno, generan también esta confusión
y hay que hacer este diagnóstico diferencial porque pueden producir muchos síntomas que aparentemente parecen que son problemas psiquiátricos. El déficit de magnesio, fijaros, el déficit de magnesio, ¿quién va a decir que el déficit de magnesio puede hacernos confundir y que resulta que una persona que me viene con una serie de síntomas psiquiátricos, yo puedo sospechar que tenga un déficit de magnesio y que simplemente dándole magnesio va a corregir ese síntoma, ¿no? Una deficiencia de magnesio no diagnosticada puede producir irritación, mal humor, aparentemente irrazonable. Y esas personas que de repente a lo mejor tienen unas salidas de tono, que no saben por qué, que se irritan de manera casi sin motivo. Entonces muchas veces se toman tranquilizantes innecesarios, estos sobrecargan adicionalmente las vías desintoxicantes y producen una mayor depresión del magnesio. Entonces vamos haciendo una especie de círculo vicioso, cada vez vamos empeorando cada vez más, esto va a ir provocando una serie de síntomas psiquiátricos debido a esta deficiencia de magnesio. Aquí dejo también alguna bibliografía. Esperad. Perdonad. Bueno, ahora pasamos a la microbiota. La microbiota también está claro, ya se ha visto, ha habido ya publicaciones en la que, por ejemplo, en esta revisión, en esta publicación, examina los datos asociativos y experimentales que vinculan la autoinmunidad, la actividad gastrointestinal y la esquizofrenia. Aquí podemos ver también recientes estudios han demostrado una clara asociación entre cambios en la microbiota y el comportamiento cognitivo. Aquí vemos, por ejemplo, también el péptido intestinal vasoactivo B, que me imagino que os sonará a todos, que conoceréis, que, bueno, no voy a hablar demasiado, pero sí que se ha visto que afecta al sistema inmune, al sistema nervioso central, que produce una neuroinflamación, la excitotoxicidad, que afectan a los receptores del NMDA del hipocampo, que esto ya es un tema interesantísimo porque no tenemos hoy manera de hablar, pero que todo esto hace que se provocan unos síntomas que realmente aparentemente sospechar y nos deriven al psiquiatra. Metales pesados y otros tóxicos, aquí vamos a pasarlo de una manera un poco rápida. El aluminio, por ejemplo, relacionado con Alzheimer y demencia, con síntomas de demencia. El cobre, por ejemplo, cobre y depresión, cobre y conducta agresiva. Locura mangánica, la encefalopatía por manganeso, trastorno psiquiátrico grave, la locura mangánica, que recuerda a la esquizofrenia. Aquí podemos ver también que se hizo un estudio en el que se encontraron niveles de manganeso significativamente más elevados en el pelo de las personas violentas de las que no lo eran, en un estudio que se realizó. Micromercurialismo también, que se produce también alteraciones y síntomas que puedan hacer sospechar con un síndrome psiquiátrico. El plomo se puede manifestar de maneras diferentes, alteraciones psíquicas, el tipo de delirante puede aparecer, por ejemplo, tanto en el envenenamiento agudo como en el crónico, y aparece un delirio en el cual el paciente experimenta alucinaciones visuales, a veces incluso aterradoras. En la forma crónica se observan con frecuencia apatía o depresión, fabulación que sugiere un síndrome de Korsakoff, una psicosis. Ocasionalmente el cuadro clínico también es de neuroastenia, el paciente está pues irritable, deprimido, es decir, todos estos cuadros que al final lo único que te acaban diciendo vete al psicólogo, tienes que hacer un trabajo personal, y que directamente se anula la parte física. No, se tiene que tener en cuenta siempre las posibilidades de que puedan tener alguno de estos problemas. Aquí os dejo algo de bibliografía. También el selenio y la enfermedad mental, ¿no? En el que se ha hecho algunos estudios con un subtipo de esquizofrenia. Y, por ejemplo, en personas que se les daba selenio también se mejoraba el humor después de darle selenio. Hongos y micotoxinas, que ya se ha hablado aquí, se va a seguir hablando, simplemente nombraros algo importante, ¿no? A ver, esto es importante, la enfermedad basada en el moho tóxico, ¿vale? Es una afección muy frecuente, pero muy mal diagnosticada, muy infradiagnosticada. No está tampoco en el punto de mira normalmente los profesionales de la salud. Y entonces a veces se puede manifestar, fijaros, con síntomas exclusivamente psiquiátricos, como depresión, ansiedad, problemas de atención, niebla cerebral, insomnio, y realmente lo que es el producto de una micotoxina, ¿no? La vulnerabilidad a la toxicidad por moho solo está presente en el 25% de la población, que la mayoría de los casos tiene una predisposición genética que inhibe la eliminación de biotoxinas, como ahora veremos. Una familia, por ejemplo, puede estar viviendo en la misma casa con moho, pero solo un miembro de la familia se va a enfermar, con respecto no alergia al moho, sino el moho tóxico. Bueno, las alergias al moho y la toxicidad del moho no son la misma enfermedad, como ya os he dicho.
Esto se puede producir, esto es importante, se puede producir por hemotóxico una respuesta inflamatoria crónica que se llama CIRS. No sé si habréis oído alguna vez hablar de ello. Eso, por supuesto, yo tengo varios pacientes que le he diagnosticado un CIRS, que realmente simula cualquier otra enfermedad, hasta un Lyme, hasta fibromialgia, hasta fatiga crónica, incluso hasta sensibilidad química, y lo que tienen en la base es un CIRS, es esta inflamación crónica, una reacción autoinmune causada por la eliminación deficiente de las biotoxinas en individuos que sean vulnerables, por eso no en todos les ocurre. Bueno, podemos ver que, nada, esto ya lo he comentado, lo de la niebla, ¿no? Aquí también veis que pueden además de simular también estas micotoxinas, no solamente provienen de los mohos, sino también a veces de otros organismos, como pueden ser microbios intestinales patológicos, Lyme, infecciones virales crónicas, infecciones de los senos nasales y otras fuentes. Es decir, que pueden aparecer esas micotoxinas no solamente por parte de los hongos. Los efectos neurotóxicos de los casos severos de CIRS pueden ahora ser visualizados por resonancia magnética usando un programa de computadora llamado NeuroQuant. Este programa ofrece mediciones muy precisas de varias regiones del cerebro que pueden ser más pequeñas o más grandes de lo normal como resultado de la exposición persistente a estas biotoxinas. El tratamiento, por supuesto, consiste principalmente en cambios drásticos en el estilo de vida, suplementos, el uso de medicamentos, hormonas cuando sea necesario, por supuesto, un control ambiental enorme, un diagnóstico de la vivienda, un examen muy preciso de la alimentación, por ejemplo, esterilizar muchos de los cereales, que una vez que se esterilizan pueden acabar con estos hongos y no van a generar estas micotoxinas, etcétera, etcétera. Bueno, las biotoxinas, como sabréis, son pequeñas moléculas producidas por microbios y son capaces de causar enfermedades cuando entran en contacto con los tejidos del cuerpo y debido a su pequeño tamaño se mueven fácilmente de una célula a otra y se almacenan en tejido graso y también en el tejido nervioso. El punto más importante es identificar y eliminar la fuente de la biotoxina si es posible. En medicina ambiental, el primer paso de tratamiento y el más importante es identificar la causa. Es decir, control ambiental, que sea identificar si tengo este contaminante en mi casa, en mi oficina, en la comida, todo siempre es el primer paso y ya eso sería tratamiento. Bueno, lo que os he dicho antes, que es probable que algunos casos de fatiga crónica, de fibromialgia, de trastornos de activación de mastocitos, de intolerancia a histamina, intestino irritable, intestino permeable, esclerosis múltiple, que no responden al tratamiento, se deban a una respuesta inflamatoria crónica causada por motox. Yo cada vez hago más análisis, luego vamos a tener la enorme suerte de poder tener a Marisa que nos va a contar, ¿no?, en sus laboratorios. Yo trabajo ahora hoy día con ella, pero que por supuesto van a hacer incluso ahora más analíticas, como nos va a contar. Y yo cuando tengo pacientes que después de un tiempo de estar haciendo tratamiento, de disminuir la carga tóxica, de hacer tratamientos, de poner sueroterapia, de hacer dieta rotatoria, de alimentación ecológica, etcétera, 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 y a veces continúan muchas veces con este problema, siempre sospecho que debajo pueda haber micotoxinas generadas por hongos. Y es muy importante, y de hecho, siempre que hago al final estos análisis, siempre me salen niveles muy elevados de ciertas micotoxinas, de algunos de los hongos más frecuentes que estamos, sobre todo en nuestro país, ¿no? Bueno, voy a pasar algunas diapositivas un poquito más rápido porque no tengo ya mucho tiempo, pero sí quería dejarlas puestas porque me parecía interesante que luego vosotros podáis tener la presentación, ¿vale? Fijaros aquí algunas de las viviendas, fijaros que se pueden llegar, incluso a veces no se ve porque está debajo del papel. Entonces hay muchas personas que me dicen, no, pero es que yo no tengo ninguna humedad que tú veas, pero puede estar debajo. Sí. En 5 minutitos así, estaría bien si acabamos por si hay alguna pregunta, porque en media teníamos el descanso. ¿Vale? Discúlpame. Vale, nada. Bueno, pues nada, simplemente bueno, la inflamación, que es el rol inflamatorio, que es muy importante. La inflamación prolongada en el tiempo aumenta el riesgo de trastornos mentales comunes. O sea que todo proceso inflamatorio hace que realmente podamos provocar un problema psiquiátrico o una enfermedad aparentemente psiquiátrica.
Aquí os lo dejo, todo esto, algunas citoquinas que se han estudiado, las más frecuentes, por ejemplo, en las alteraciones del ánimo, algunas aquí como vemos, algunas también con los trastornos, con el trastorno bipolar, con el trastorno de ansiedad, con el síndrome de hiperlaxitud, bueno. Y por último, los síntomas que confunden una patología psiquiátrica. Hay muchos síntomas que nos hacen sospechar una patología psiquiátrica, como síntomas neuropsicológicos. Por lo tanto, no se debe suponer de entrada, sin realizar una evaluación diagnóstica completa, que estos síntomas sean de origen psicológico. Se sabe desde hace más de 50 años que una proporción importante de pacientes remitidos al psiquiatra tenían en realidad una enfermedad física que causaba y agravaba sus síntomas. Algunas alteraciones de coordinación, también alteraciones sensoriales, también incluso relacionado con el autismo, es una pena, no nos da tiempo ver esto más despacio, síntomas cognitivos y emocionales, es decir, todo este tipo de síntomas tienen una justificación y la mayoría de las veces relacionado con contaminantes y con tóxicos, y por lo tanto hay que sospechar eso antes de derivarles y pensar que tiene un problema psiquiátrico. Es que hay una serie de evidencias científicas de que la sensibilidad química es una enfermedad orgánica y no psiquiátrica, tal y como dice, por ejemplo, en el libro de toxicología de Martin Pol y en el libro de psiquiatría, capítulo 50, en el libro de toxicología, aquí tenéis, en la tercera edición, podéis leer el capítulo 92 con más de 280 referencias científicas dedicadas, 50 páginas a la explicación detallada de las principales características de la enfermedad. Y luego, por último, también en un libro de obligado estudio para los psiquiatras en Inglaterra, en el Reino Unido, el capítulo 50 habla sobre la sensibilidad química múltiple, demostrando cómo es una enfermedad orgánica y no es una enfermedad psiquiátrica. Por lo tanto, es esencial conocer la medicina ambiental para poder hacer un buen diagnóstico diferencial entre patologías orgánicas y patologías psiquiátricas, sobre todo para disminuir el enorme dolor que injustamente se está generando a muchísimas de las personas afectadas de estas enfermedades. Muchísimas gracias. Bueno, lo mío es más una propuesta, ya que ha empezado tarde la charla y parece muy interesante las últimas diapositivas que ha ido pasando tan rápido, si podemos 10 minutillos seguir con esta charla, que para el café media hora igual da tiempo, ¿no? No sé si están todos de acuerdo conmigo. ¿Sí? ¿Sí? Pues sí. Sobre todo, a mí me interesa mucho el CIRS, que se ha pasado muy de largo, micotoxinas, todas esas últimas diapositivas. Pues venga, hacemos 10 minutos tarde, quitaremos igual un poquito y saldremos 5 o 10 minutitos más tarde. Genial. Que yo creo que merece la pena esto. Sí. Vamos a pasar los metales pesados, estamos hongos y micotoxinas, que aquí también he podido ya hablar más o menos. El tema del CIRS, alguien ha dicho, ¿no?, que le interesaba más. Bueno, aquí están, vamos a ver. Bueno, yo creo que esto ya lo hemos hablado, ¿no? Bueno, que es probable que en algunos casos, esto también lo he hablado ya, la presencia de micotoxinas en los alimentos es un importante problema de salud pública, ya que producen efectos inmunosupresivos, hepatotóxicos y neurotóxicos. Las micotoxinas también producen efectos mutagénicos y carcinogénicos tras una larga exposición. Las micotoxinas que contaminan los alimentos se encuentran las aflatoxinas, como la AFB1, que es el carcinógeno natural más potente que hay. La intoxicación por aflatoxinas provoca síntomas de depresión, anorexia, diarrea, ictericia o anemia que pueden conducir a veces incluso a la muerte. Las micotoxinas pueden empeorar muchos problemas subyacentes y, como os comentaba antes, la enfermedad de Lyme, la sensibilidad química, niebla cerebral, deterioro cognitivo, pérdida de memoria, ansiedad, insomnio, disfunción inmune, alergias, confusión, náuseas, parestesias. ¿Os dais cuenta que es precisamente este paradigma donde nos encontramos? Enfermedades de hipersensibilidad, inflamatorias, degenerativas, crónicas, con todo este acúmulo de síntomas, que resulta que si no tenemos en nuestro punto de mira que lo que puede tener debajo es unas micotoxinas y que puede tener esta enfermedad, que realmente sea incapaz su cuerpo de poder eliminar y degradar estas micotoxinas, estas biomoléculas, pues ¿qué va a ocurrir?
que se nos va a escapar realmente ese proceso. Yo os puedo decir que últimamente he diagnosticado varios casos de CIRS después de personas de llevar años y años de tratamiento y que realmente tenían, claro que sí, una sensibilidad química, tenían una serie, pero se nos había escapado realmente esto, ¿no? Entonces, tenerlo en el punto de mira es realmente algo muy importante, ¿no? Estos son lo que os he explicado antes de los diferentes síntomas que podemos encontrarnos, ¿no? Dónde se pueden encontrar sobre todo la exposición a los hongos, en la comida, en el agua, y un poco estas imágenes que os había dicho. Fijaros, nosotros trabajamos a veces con realmente donde lo hacen desde hace mucho tiempo, tienen incluso perros adiestrados, que son las ambulancias ambientales, las ambulancias verdes, que se llaman, tienen perros adiestrados, igual que los tienen para que lo tienen en los aeropuertos, para poder detectar pues las drogas, los tienen y van a las casas, a las viviendas, y los perros pueden detectar estos hongos, porque muchas veces no se ven, y a lo mejor alguien dice, es que yo no he tenido ninguna humedad, es que a mí no me ha... Y realmente es tremendo, porque una vez que podemos averiguar ese foco, de verdad que es increíble cuando esas personas detectamos ese foco, es un antes y un después. Bueno, aquí vemos, ¿no?, también más imágenes, algunas son tremendas. Bueno, luego lo que estábamos diciendo con respecto a la inflamación, pues causas de neuroinflamación, pues desde infecciones, tóxicos, encefalopatía viral, micotoxinas, Lyme, toxoplasmosis, la inflamación, autoinmunidad, el daño traumático, lo que os decía antes, ¿no?, que la inflamación prolongada en el tiempo aumenta el riesgo de trastornos mentales comunes. El PANDA, habréis oído, ¿no?, es un grupo de trastornos pediátricos, neuropsiquiátricos, autoinmunes asociados con infecciones estreptocócicas. Muchas veces un niño, después de tener una infección con un estreptococo y se presentan, empiezan con tics o empiezan con trastornos obsesivos compulsivos, se vuelven repentinamente malhumorados, irritables, tienen ataques de ansiedad. Las personas que padecen también algunas veces sensibilidad química múltiple pueden ser diagnosticadas también, como hemos visto, dentro de los síndromes de sensibilización central, pues de fibromialgia, apatía crónica, CIRS. Por Dios, no os olvidéis nunca de pensar y de sospechar que debajo pueda existir este proceso proinflamatorio. La depresión es una enfermedad inflamatoria en sí misma, y aquí os hablo más sobre el CIRS. Es un grupo de síntomas que afectan múltiples sistemas del cuerpo. Es una sensibilidad inusualmente grave a biotoxinas, neurotoxinas, productos metabólicos tóxicos y fragmentos de paredes celulares de mohos filamentosos que se producen en edificios, sobre todo con gestión de agua. El problema es crónico, es reducible y es continuo. La población de alto riesgo de psicosis tiene un sistema inmunológico hiperactivo, esto es importante también saberlo. Aquí tenemos imágenes en que el PET muestra que la microglía se activa antes de la aparición de la esquizofrenia, y la microglía activada puede estar podando algunas conexiones neuronales equivocadas. Es decir, lo que estamos hablando es de cómo está con frecuencia vinculado cualquier proceso inflamatorio y neuroinflamatorio con problemas psiquiátricos. Aquí vamos un poquito más a meternos con el CIRS, reacción inflamatoria crónica. Es una enfermedad compleja, controvertida, causado por el mal funcionamiento del sistema inmunológico tras la exposición a un organismo que produce una también conocida como biotoxina. Los diversos sistemas afectados por este síndrome son amplios, incluyendo el cerebro, el intestino, las hormonas y el sistema músculo-esquelético. Una vez que esta cascada inflamatoria comienza, puede ser necesario un tratamiento extensivo para devolver al paciente un estado de bienestar. El CIRS es comúnmente mal diagnosticado, como fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, síndrome de intestino irritable, estrés, alergias y depresión. El término CIRS fue acuñado en 1997 por Schumacher después de una investigación de una misteriosa enfermedad en los residentes del este de la bahía de Chesapeake, tras un brote de psisteria por una piscifactoría, problemas con el pescado. En las décadas siguientes dedicó gran parte de su carrera a caracterizar mejor el mecanismo, el diagnóstico y el tratamiento de este trastorno multifacético y multisistémico. Aunque los hallazgos de Schumacher fueron cuestionados, él los ha defendido y continúa publicando sus investigaciones en revistas
científicas, de las cuales yo he leído mucho y de verdad que os puedo asegurar que es muy importante que lo tengamos siempre en nuestro punto de mira. La exposición a la biotoxina de muchas personas puede no generar una respuesta, porque el sistema inmunitario marca o identifica la biotoxina, la descompone y la elimina. Esas toxinas se recirculan y se desencadena una respuesta inflamatoria crónica, pero solamente en el caso de que no se puedan degradar, en el caso que se recirculan. Por eso no todo el mundo se le puede producir, porque ya, como os decía antes, es un caso en el que solamente un 25% de la población tiene este problema y puede realmente tener una dificultad a la hora de degradar y de eliminar estas biotoxinas. Aquí hablo de eso, un 25% tiene una composición genética que hace que sus cuerpos sean incapaces de reconocer, por tanto no se elimina y se vuelven a recircular. Y algunas personas con una producción de anticuerpos defectuosas pueden permanecer enfermas incluso después de haber sido retirada la exposición. Y eso hace también sospechar, porque dices, bueno, yo ya no estoy expuesto, realmente yo ya de alguna forma pues ya me han tratado la vivienda, ya he visto que ya no estoy en contacto, pero realmente hay veces que esto se puede quedar y que se queda ya de por vida. El diagnóstico es complejo debido a la naturaleza generada de las dolencias que tienen los pacientes. Como hemos visto, es un abanico de síntomas que pueden confundirse con muchísimas otras patologías. Si bien ciertos síntomas como la fatiga, la dificultad de concentración y la depresión son comunes, hay otras quejas que pueden ser tan diversas como, por ejemplo, aumento de sed, es frecuente que ocurra, dolor en las articulaciones, visión borrosa y problemas intestinales. Debido a esta amplia diversidad de síntomas, el diagnóstico del CIRS es difícil y a menudo los médicos no los tienen en cuenta, a menos que hayan recibido una formación específica para buscarlo. La retroalimentación de miles de pacientes tratados con éxito, de 2 décadas de artículos de revistas médicas revisadas por pares que documentan su existencia y la evolución del tratamiento, el CIRS sigue siendo considerado un tema controvertido en la medicina convencional. Bueno, y luego ya vienen, porque ya me he pasado los 10 minutos, vienen las citoquinas características relacionadas con los diferentes trastornos, ¿no?, psiquiátricos, como hemos visto, el estado de ánimo, con el trastorno bipolar, con el trastorno de ansiedad, el síndrome de hiperlaxitud, que os recuerdo que es muy importante en la gente en el síndrome de sensibilización central, personas con sensibilidad química. Yo he encontrado en mi consulta una gran cantidad de personas con hiperlaxitud, con el Ehlers-Danlos. Es importante que lo tengáis también en vuestro punto de mira. Y bueno, esto ya lo que os he dicho antes, que ya son una serie de síntomas que pueden realmente hacernos confundir pensando que son problemas psiquiátricos y que realmente son problemas que la medicina ambiental los contempla relacionados directamente con los contaminantes y con los... Fijaros, esto por ejemplo es un caso interesante, el hecho de que el comportamiento antisocial pueda ser provocado por reacciones a alimentos o factores ambientales tiene implicaciones para muchas personas que actualmente están encerradas en hospitales psiquiátricos, incluyendo el diagnóstico de esquizofrenia. No es prudente que se les pida, sin embargo, a estos pacientes, porque incluso se hizo en una ocasión y se encontraron con problemas graves, que eviten la exposición a un cierto número de posibles alimentos activadores al mismo tiempo, ya que puede provocar reacciones de abstinencia severas. También hay que pensar mucho sobre someterles a pruebas de provocación con los activadores más probables. Deben siempre tenerse presente el riesgo de suicidio o de agresión a otras personas. Una serie de investigadores pusieron a 14 esquizofrénicos a una dieta sin leche, sus derivados y cereales en una sala de investigación cerrada en la que los pacientes fueron medicados con neurolépticos. Durante 5 a 8 semanas se incluyó el trigo en la dieta a doble ciego, dentro de las bebidas que los pacientes solían tomar. Hubo mejoría en todos los síntomas durante las semanas en las que los pacientes no tomaron trigo y 7 pacientes mostraron un deterioro significativo cuando a ciegas se reintrodujo el trigo en la dieta. En medicina ambiental se utiliza mucho la exposición, es decir, cómo las personas mejoran o empeoran cuando se exponen a algo. Entonces, bueno, a veces esto pues no es fácil porque muchas veces la medicina convencional esto no lo contempla. Y luego lo que os comentaba, que es muy importante, de cómo hay evidencias científicas que ya demuestran que la sensibilidad química es una enfermedad orgánica y no psiquiátrica. Bueno, Pilar, lo siento mucho. Ya. Sí, muchísimas gracias.